Ahí está. Después hicimos el 6. Después el 5 está aquí. El 5 está aquí. 5. Hicimos el 5-1. El 5-2. Después viene el 7. 7 dice corrientes en relés para falla monofásica tierra en el MI. Ese sería el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, vamos a hacer la falla en la barra de terminales del motor, pero aquí debemos replicar esto no solamente a la secuencia positiva, sino que también a la secuencia negativa y a la secuencia cero. Por tanto, aquí tenemos la falla aquí, y aquí está la barra que estamos evaluando. Ahí está la barra. No, está arriba. LNS, LNS, ahí. Ese LNS, aquí está el MI. Por tanto, la barra está aquí. Aquí está la barra. Aquí estamos haciendo la falla. ¿Sí? Por tanto, ahora es falla monofásica. Por tanto, ya no hablamos de la I sub A y la I sub B, sino que hablamos de la I sub A y la I sub B, pero en la secuencia. Por tanto, aquí llamamos a esta corriente, le llamamos I1A y I1B, porque estamos ahora en fallas monofásicas. Esta será la I0A, la I0B, y la secuencia negativa lo mismo, I2A y I2B, pero que es la misma que la I1A y la I1B. Entonces tenemos la falla, y por tanto, respecto al punto de falla, ¿qué vemos? Aquí partimos. Entonces, respecto del punto de falla, se tiene dos puntos. ¿Cuánto vale la X1A? X1A, reactancia al lado izquierdo para la secuencia positiva. Por tanto, si yo me paro aquí, en el punto de falla, y miro para allá, ¿qué tengo? ¿Cuál es la reactancia que varía? 0,715 más B. 0,715 más B. ¿Y eso lo calculamos ya? En alguna parte. 1,0748. Ahí está, 1,0748. Por medio. Que es igual a la X2A, porque la secuencia positiva y negativa es la misma. ¿Cuánto vale la X1B? X1B. Me voy a la secuencia positiva y miro hacia la derecha. Me voy a la secuencia positiva y miro hacia la derecha. ¿Qué tengo? Solamente la reactancia del motor. Por tanto, X1B será 2,5 en por unidad, que es igual a la X2B, porque la secuencia positiva y negativa, perdón, X2B, que con la secuencia es la misma. X0A, ¿cuánto vale X0A? 0. Me voy al punto de falla en la secuencia 0 y miro para la izquierda. Me voy a la secuencia 0, me ubico en el punto de falla y miro para la izquierda. ¿Qué veo acá? ¿Se dan cuenta que veo este camino, no? O sea, veo 0,715. Veo 0,715. ¿Y cuánto vale la X0B? Me paro en el punto de falla y miro a la derecha. Si me paro en la secuencia 0 y miro para la derecha, ¿qué veo? 2,9167. Y tengo las reactancias vistas respecto al punto de falla para las tres redes. Luego,
X1 es igual a X2 y es igual a X1A en paralelo con X1B. La reactancia secuencia positiva o negativa es la misma y es el paralelo de la 1A y de la 1B. Por tanto serán 1,0748 en paralelo con la X1B, que vale 2,5. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. 0,7517 por unidad. ¿Cuánto? 0,7517 por unidad. 0,75 17 por unidad. 17. Recordemos, el resultado es menor que cualquiera de estos dos. Es menor, por tanto es razonable. Ahora, X0, ¿cuánto vale X0? X0A en paralelo con X0. ¿Cuánto vale X0A? 0,715 en paralelo con 2,9167. Y eso me daría, por favor, si me hacen el paralelo de esos dos. Recuerden que el paralelo haga mejor la suma de los inversos y el resultado lo invierte. Sí. 0.5742. 57,42. Recordemos, este resultado tiene que ser menor que cualquiera de estos dos. Se cumple, por tanto es razonable. Tenemos las corrientes de la reactancia y secuencia. Luego, por tanto, I0 o I1 o I2 es igual a 1 partido por 2x1 más x0, y esto me da 1 dividido por 2 por x1, 0,7517 más x0, que vale 0,5742. Y ahí tendría la corriente de secuencia positiva, negativa y cero. Fíjense, por favor, si ustedes se dan cuenta, estamos replicando lo mismo que está acá. Calculamos la reactancia, X1A, X1B, X2A, X2B, X0A, X0B. Calculamos la X1, X2, X0. Luego calculamos la Y0. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo el mismo procedimiento? Se repite, digamos. ¿Cuánto me da esto, por favor? 0,4813. 0,4813. Aquí tenemos las corrientes totales. Pero resulta que en el diagrama a mí no me interesan las corrientes totales, me interesan las corrientes que vienen aportadas por cada lado. La del lado A y la del lado B. De acuerdo a esto, entonces, empleando... Entonces, aplicando divisor de corriente y 1A será I1 por la rama opuesta, X1B partido por X1B más X1A. El I1 vale 0,4813 por X1B 2,5 dividido por X1B 2,5 más X1A, que vale 1,0748. Y ahí tendría la I1. ¿Y cuánto me da eso? Profe, a mí me da 0. ¿Ya? 0.3366. 336 6. No sé si hay uno que puede... Sí, está bien. Ya. ¿Cuánto vale la I0A? Será la I0 por X0B partido por X0B más X0A. Y esto me da la I0. I0 o I1 o I2 son iguales. 0,4813 por arriba X0B
X0B, ahí está, 2,9167. Partido por 2,9167 más la X0A. Y la X0A vale 0.715. Y ahí tendría la I0. ¿Y eso me daría? A mí me da 0.3865. 0.3865. 65. No sé si alguien más lo puede No verificar. sé si la pueden verificar. Sí, perfecto. Fíjense, hemos calculado la I1A, la I0A. ¿Cuánto vale entonces la I2A? La corriente de secuencia negativa del lado A. Dijimos que la secuencia negativa y la secuencia positiva son iguales. Y por tanto serán 0.3366. Y hemos calculado las corrientes de secuencia C. ¿De qué lado? Del lado A. Las corrientes del lado B. Fíjense, en el lado B. En el lado B, aquí. ¿Tengo alguna protección en el lado B? Si me paro en el punto de falla al lado derecho, ¿tengo alguna protección? No. Por tanto, no me interesan las corrientes del lado B. Porque solamente tengo corriente al lado izquierdo. Por tanto, no calculo las corrientes del lado B. Ahora, si las quisiera calcular, ¿cuánto vale la I1B? Será la total menos la I1. ¿Cuánto vale la I0B? La total menos la I0. ¿Estamos? Luego, para el relé R2, el relé R2, se tiene, fíjense, I0, I1, I2 en el relé 2. Me paro donde está el relé 2. Aquí está el relé 2. En la entrada de esta rama. ¿Qué corriente está pasando por esta rama? ¿Cierto? Fíjense, sería la I1 del lado A. Por tanto, aquí sería la corriente de secuencia positiva y 1A. ¿Cómo es la secuencia positiva y negativa? Son iguales. Por tanto, aquí tengo la I2A. ¿Cuánto vale la I0 en el relé 2? Fíjense, aquí está la I0A. Y aquí está el relé. ¿Cómo está el circuito? Por tanto, ¿qué corriente pasa por aquí? Cero. ¡Cero! ¡Cero! ¡Alarma! ¡Alarma! Si la corriente de secuencia 0 es 0, me debo preguntar, ¿es porque hay un trafo delta estrella? Porque si hay un delta estrella, debo aplicar desfase de más 30 o menos 30 grados. Por tanto, la pregunta es, ¿esto es 0 porque hay antes un transformador? Claro que hay un transformador. ¿Se dan cuenta? ¿Y este transformador qué conexión tiene? Delta estrella aterrizado. Conozco la corriente, fíjense, aquí en este trafo, conozco la corriente del lado secundario, del lado de la estrella. Dijimos, si yo conozco la corriente del lado de la estrella, ¿cómo lo paso al lado primario? Debo agregar el desfase de 30 grados para la secuencia positiva y menos 30 para la secuencia negativa. Por tanto, aquí más 30 y aquí menos 30. ¿Y cuándo me doy cuenta de esto? Siempre que la secuencia 0 sea 0. Si la secuencia 0 es 0, me pregunto, ¿hay un trafo? Sí. Entonces aplico el desfase. Ahora, acuérdense por favor, ¿dónde calculé la corriente? Esta corriente, ¿dónde la calculé?
la calculé en el lado secundario. Aquí la calculé. Y quiero la corriente en el lado primario. Por tanto, si yo tengo delta T aterrizado y yo conozco la corriente aquí, ¿cómo la paso a este lado? Agregando más 30. Y por tanto, ¿cuánto vale la corriente de secuencia 0, 1, 2 en el RL2? Será 0 y 1A. Vale 0,33, 66 con ángulo de más 30, 0,33, 66 con ángulo de menos 30. Ahí tengo las corrientes de secuencia, pero ahí me interesan las corrientes reales. ¿Cómo paso de secuencia a reales? Aplicando Fortekey. ¿Sí? ¿Se entiende? Por tanto, de acuerdo a esto, aquí tengo que elaborar. ¿Puedo borrar esta hoja? Sí. Ahora. Entonces, luego, I sub A, I sub B, I sub C en el RL2 será igual. Fortekey 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1 A cuadrado. Por las corrientes de secuencia, que es 0, 0,33, 66 con ángulo de más 30, 0,3366 con ángulo de menos 30. Ahí tengo las corrientes en por unidad. Multiplico por la corriente base de la zona 2 y multiplico por 5 sobre el 2, 400. Ahora aquí, por favor, lo voy a hacer de nuevo. Lo vamos a recordar, ¿no? Fíjense. Notemos. Este es un comentario al margen. I sub A, I sub B, I sub C igual a 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1 A cuadrado. ¿Cómo es la forma de la corriente en la secuencia 0? 0. Fíjense que aquí, ¿cómo es esta magnitud? Es la misma. Y aquí más 30, aquí menos 30. ¿Sí? Y por tanto, esto es igual. Fila por columna. 1 por 0, voy a ponerlo, lo voy a dar. 1 por 0 más 1 por I ángulo de más 30 más 1 por I ángulo de menos 30. Después, segunda fila. 1 por 0 más A cuadrado por I ángulo de 30 más el A por I ángulo de menos 30. Insisto, estoy desarrollando el producto de la matriz por el vector. Y acá será 1 por 0 más A por I ángulo de 30 más A cuadrado por I con ángulo de menos 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos desarrollando. El A, dado que A es igual a 1 ángulo de 120
y el A cuadrado, 1 ángulo de 2,40, tenemos entonces, fíjense, I sub A, I sub B, I sub C será igual. La primera ecuación no cambia, me queda I ángulo de 30 más I ángulo de menos 30. La segunda ecuación, fíjense, A cuadrado, ¿cuánto vale? 2,40. Entonces aquí estoy, voy a hacer este cálculo, voy a hacerlo aquí al lado, aquí. A cuadrado por I ángulo de 30 es lo mismo que 1 ángulo de 2,40 por I ángulo de 30. Para multiplicar dos polares se multiplican dos módulos y se suman las fases. Por tanto me quedaría I con ángulo de 2,70. 2,40 más 30, 2,70. Y por tanto aquí me quedaría I con ángulo de 2,70 más el A vale 120. 120 menos 30 me daría I con ángulo de 90. Abajo me queda 120 y 30. 120 y 30 me da 150. Más I, aquí me queda 2,40 menos 30. 2,40 menos 30 me da 2,10. Y he desarrollado esto. Ahora, como aquí hay una variable que sí, no la puedo ver en la calculadora. Aquí tengo que desarrollar. Por tanto, M ángulo phi es igual a M coseno de phi más J M seno de phi. ¿De acuerdo a esto? Esto aquí es igual. Y ángulo de 30. La I en la M, el ángulo corresponde al phi. Por tanto, aquí será I coseno de 30 más J I seno de 30. Y después me queda más I coseno de menos 30 más J I seno de menos 30. Perdón, seno de menos 30. Desarrollé para I ángulo de 30 y ángulo de menos 30. Aplicado a lo bestia a la forma. Después me queda en la segunda I coseno de 270 más J I seno de 270 más I coseno de 90 más J I seno de 90. Ahí tengo el primer término, ahí tengo el segundo término. Y finalmente me queda I coseno de 150 más JI seno de 150 más I coseno de 210 más JI seno de 210. Solamente ahí lo que he hecho es desarrollar la forma polar a la forma rectangular. Me queda entonces I sub A, I sub B, I sub C será igual a el I lo saco fuera porque está en todos los términos y me queda entonces factor de coseno de 30 más coseno de menos 30. Aquí junté los términos que están sin J y después junto los que están con J más J seno de 30 más seno de menos 30.
Y ahí tengo la primera expresión. La segunda, coseno de 270 más coseno de 90 más j. J, seno de 270 más seno de 90. Ahí junté los que están con J, seno de 270, seno de 90. Y después tengo coseno de 150 más coseno de 210 más J, seno de 150 más seno de 210. Si me hacen el cálculo, por favor, del menos, ¿cuánto me da coseno de 30 más coseno de menos 30? Raíz de 3. ¿Ah? Raíz de 3. Raíz de 30. Esto me da raíz de 3. ¿Y cuánto vale el seno de 30 más seno de menos 30? ¿El calculador tiene buenas calcular sin problema? 0. ¿Ah? ¿Cuánto da? 0. 0. Por tanto, ¿cuánto vale la fase A? Raíz de 3 por ahí. Después, coseno de 270 y coseno de 90. ¿Cuánto me da el coseno de 270 y el coseno de 90? ¿Ah? 0. ¿Cuánto da esto? 0. Esto da 0. ¿Y el seno de 270 más seno de 90? 0. 0. Por tanto, ¿cuánto va la corriente en la fase B? Después, coseno de 150 más coseno de 210. ¿Ah? Menos raíz de 3. Menos raíz. Y seno de 150 más seno de 210. 0. Esto da. Y por tanto, este me da aquí, me da menos raíz de 30. Acuérdense, ¿cuánto vale la secuencia C? C. Por tanto, ¿cuánto tiene que darme? ¿Y su A más y su B más y su C? Tiene que darme C. Se dan cuenta que todo se cumple. Y además, en el caso 1 que vimos, cuando hay una falla monofásica en el lago de la estrella, ¿qué pasa en la delta? Hay una corriente en la fase A, que se devuelve por la fase C, y en la fase del medio, ¿cuánto hay? Cero. ¿Te acuerdas que esto dijimos que cuando hay fusibles, 3 fusibles, probablemente opera uno, el que está en medio no siente la falla, pero el otro fusible está jodido, digamos, pero no operó, no se quemó, porque se quemó el otro antes. Y por tanto, ¿qué habría que hacer ahí? Cambiarlo. ¿Sí? Tenemos entonces, luego, por tanto, por favor, esto lo he hecho porque esto hay que hacerlo regularmente. Ahora, uno lo hace tantas veces después que se lo aprende de memoria. 30 menos 30, raíz de 3, raíz de 3. Pero, vamos de a poquito. Por tanto, notemos. ¿Cuánto vale entonces I sub A, I sub B, I sub C en el relieve número 2? Será igual a raíz de 3 por 0,3366, 0 menos raíz de 3 por 0,3366. La corriente base 2, ya lo usamos en alguna parte, 1924,5. Y por 5 sobre 400. Si me hacen este cálculo, por favor, ¿cuánto me daría?
Bueno, la fase B, la del medio parece. ¿Cuánto me daría ahí? Uno dice 1924. Ah, la 40 bases. Es raíz de 3, por eso y por 5 partido por 6. Así de una vez nomás, a lo bestia. No, aquí ya vamos a ir de a poquito haciéndolo por 6. 3, 6. ¿Cuánto me daría eso? Ahí me da 14.0978. 14, 0.97.8. acuérdate, cuando es la corriente de los relés, usamos dos decimales. Ay, 0.9. 0,9. 14,9 menos 14,06. Una diferencia de decimales, pero. Sí. 14,1. Fíjense, cuando hay una falla monofásica, ¿cuál es la corriente que recibe el relé? 14,1 amperes. Cuando hay una falla trifásica, ¿qué corriente recibe el relé? Cuando hay una falla trifásica, 22,38. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es que la corriente más alta que recibe el relé es la corriente de falla trifásica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Tenemos entonces, listo. Ahora, vámonos ahora, tenemos el relé 2. Entonces, ¿puedo borrar esta parte? ¿Puedo borrar aquí? Ya, aquí separamos. Para los relés R1, R3 y R4 es necesario. ¿Qué hicimos con la falla trifásica para calcular los relés? R2, R1, R3, R4, ¿qué tenemos que hacer? Divisor de corriente, aquí hacemos lo mismo, el mismo esquema. Si la única diferencia es que aparece otro circuito que es la secuencia C. Fíjense, para los relés R1, R3, R4 es necesario aplicar divisor de corriente. Esto es, para R1, vamos al RL1, el que está aquí. Fíjense, si esta es la corriente I1A, este relé ve la misma corriente o ve una parte de una parte igual que cuando hacíamos falla trifásica. Y por tanto, para R1 la corriente en el RL1 será la I1A por divisor de corriente. Arriba la rama opuesta, abajo la rama adyacente más la opuesta. ¿Cuál es la rama opuesta? Si estoy calculando aquí, ¿cuál es la opuesta? Esta. Por tanto será, lo borré. ¿Cuánto da esto, por favor? Discúlpenme. 3, ¿cuánto da? Esta reactancia de la rama. 3,0164. 3,0164. Será entonces la opuesta 3,0164 dividido por 3,0164 más la adyacente, que es la rama del centro, 0,4085. Y eso me da, por favor. ¿Cuánto me daría? El I1A, perdón, el I1A, ¿cuánto era? El valor del I1. I1. Ahí está, 0,3360. Esto es 0,3360.
33,66. Por tanto, 0,3366 por ese factor. ¿Cuánto me daría? 0,1469. 0,1469 por unidad. Ahora, notemos. Fíjense. La corriente, aquí en la falla, en este nudo, ya dijimos que como está abierto aquí, Profe, ¿podemos ver de nuevo ese ¿cuál? cálculo? Este. Sí. Claro, Fíjate. fíjate. De nuevo porque no. Miren, 0,2964. aquí tengo la I1A. No, profe, el cálculo solamente. Está así. Es la reactancia opuesta, 3,0164 partido por 3,164 más 0,40. No, da 0,14. 0,2964. Sí, No, a ver, 0, 0,2965. 0, 0,2965. 0,29, Eso mismo. Sí, 65. sí, 65. Ahí sí. Tengan cuidado con esos cálculos, porque si no, ahí cooperan para adelante a todo malo. Ya, fíjense, esta es la corriente de secuencia positiva. ¿Cómo es la corriente secuencia negativa? La misma. ¿Cuál es la corriente secuencia cero que le llega al RD1? Aquí está. Fíjense, la falla aquí. Aquí, ¿cómo es? Aquí está abierto. Por tanto, si aquí está abierto, ¿cuál es la corriente que le llega al RD? Cero. ¡Cero! ¡Cero! Alarma. Estamos en el RD1, cero. Por tanto, tenemos que meter los ángulos asociados a los transformadores de corriente, de potencia. Por tanto, fíjense, considerando los desfases asociados a los trafos, se tiene. No, pongámoslo transformador. Pongámoslo. Fíjense, desde el punto de falla, ¿por cuántos trafos paso para llegar al relevo? Entonces paso por el transformador T2. Primero paso por el transformador T2 y después paso por el transformador T1. ¿Sí? Por tanto, aquí debo contemplar el desfase de los dos trafos. De acuerdo a esto, la corriente I0, I1, I2 asociada al RL1 será la secuencia 0, 0. Porque no hay secuencia 0. La secuencia positiva la calculamos 0, 29, 65. Ya. Fíjense, si yo parto aquí, paso por el primer trafo, ¿qué me hace? Un desfase de 30. Por tanto, aquí le agrego más 30. ¿Por quién? Por el trafo T2. ¿Sí? Llegué ¿a dónde? A la barra 3. Y después paso luego acá. Y paso por el transformador T1, que también es delta estrella. Por tanto, agrego de nuevo más 30 por el transformador T1. ¿Qué pasa con la secuencia negativa ahora? ¿La magnitud cómo es? La misma, 0,29, 65. Si por el transformador T2 agregué 30 a la secuencia positiva, aquí agrego menos 30, y aquí agrego nuevamente menos 30. Y por tanto, ¿cuál es la corriente secuencia? Será igual 0, 0, 29, 65 con ángulo de más 60, 0, 29, 65 con ángulo de menos 60. ¿Conocemos para 60 y menos 60? ¿Cómo se relacionan las corrientes? No, porque lo hicimos para 30, ¿no? Entonces hay que hacer
Entonces, notemos. Vamos a hacer una vez para que ustedes lo vean. Notemos. Y 0, y 1, y 2, perdón, y sub A. Y sub A, y sub B, y sub C será igual a 1, 1, 1, 1, A cuadrado A, 1, A cuadrado por 0 y ángulo de 60 y ángulo de menos 60. Estamos aplicando la misma estrategia que acá, pero con el desfase de 60 y menos 60. Ya, aquí arriba me queda. ¿Qué queda en la primera fila? Queda I ángulo de 60 más I ángulo de menos 60. En la segunda fila, fíjense, 1 por 0 es 0. A cuadrado. A cuadrado es 240. 240 más 60. 300. Me queda I ángulo de 300. Más I ángulo de 120. 120 menos 60. ¿Cuánto me daría? 120 menos 60. 60. Positivo. Tercera fila. 1 por 0, 0. A. A es 120. 120 más 60. 180. Más A cuadrado, 240. 240 menos 60. ¿Cuánto varía? ¿Ah? ¿Cuánto varía? 240 menos 60. 180. Positivo. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la transformación. Y me queda entonces que I sub A, I sub B, I sub C será igual. I coseno de 60 más I coseno de menos 60. Aquí voy a juntarlo de una vez, ¿no? Aquí lo hicimos por parte, pero ya, ¿cierto? Es faltarle respeto haciendo tanto detalle. Pero aquí es faltarle respeto. Más J, después sería I seno de 60 más I seno de menos 60. Después nos queda I coseno de 300 más I coseno de 60. Y después nos queda más J I seno de 300 más I seno de 60. Finalmente nos queda I coseno de 180 más I coseno de 180 más J I seno de 180 más I seno de 180. ¿Cuánto vale la secuencia 0? 0. Por tanto, ¿cuánto tiene que dar la suma de 3? 0. Tiene que darme 0. Ya. ¿Cuánto da, por favor? I coseno 60 más I coseno de menos 60. 1. Esto da 1. Seno 60 y seno de menos 60 me da 0. Después, coseno de 300 y coseno de 60. ¿Cuánto me da el coseno de 300 más coseno de 60? 1. ¿Y cuánto da seno de 300 más seno de 60? 0. Después, coseno de 180 por 2. ¿Cuánto da? Menos 2. Menos 2. Y seno de 180 más seno de 180 por 2. ¿Ah? 0. 0. ¿Se dan cuenta? Esto es una delicia. Miren, fíjense. Esto me da entonces I
menos 2. La suma es 0. ¿Profe? Diga. Una consulta, por curiosidad. Cuando el coseno, ¿cierto? Y la suma de los cosenos da un número, obligatoriamente el 0 va a dar 0. Oiga, estoy sordo. Cuando el coseno. Siento que en el coseno, al sumar los dos cosenos de cualquier ángulo, ¿cierto? Sí. Ya, sumamos ese. Me da un valor, 1 o 2, ya. Necesariamente el 0 siempre va a dar 0. ¿El de acá? Sí. No, esto puede cambiar. Pero que se repita también en el otro. ¿A dónde? Cuando calculó las corrientes en la falla. ¿Qué se repite acá? Ahí lo mismo, cuando, por ejemplo, igual, el coseno igual tiene un número asociado, o sea, raíz de 3 y raíz de menos 3. Y siempre el 0 da 0. Ah, no, que aquí dio 0. Aquí dio 0, pero puede que no dé 0. Ah, ya. Claro, aquí no está dando 0. Ahora, lo importante, ¿qué cosa es? Lo importante es que para el desarrollo siempre se debe cumplir que la suma de las 3 corrientes, cuando la secuencia 0 vale 0, la suma de las 3 corrientes tiene que dar 0. Si no me da 0, ni algo me quiere. Y por tanto, por favor, no sigan calculando. Hay que retroceder y buscar el error. ¿Sí? Luego, por tanto, notemos, ¿cuánto vale entonces la corriente I sub A, I sub B, I sub C en el relé 1? Será igual a I 0,2965. En la fase B, I 0,2965. En la fase C, 2I. ¿Cuánto me da 2 por 0,2965? ¿Me vas a hacer el cálculo, por favor? 0,593. Menos 0,593. 93. A seca. Así. Ahí tengo la corriente por unidad. Multiplico por la corriente base, que es la corriente base de relé 1 y la corriente base 1. Y la I base 1, voy a poner a calcular, 437,386 y por 5 sobre el relé 1, 300. ¿Y me hacen el cálculo, por favor, de eso? 2,1614. 2,1614, 16. 2,16 amperes, acordemos que trajemos con 2 decimales suficiente. Aquí será 2,16 y aquí será menos 4,30. Y tengo la corriente en el relé 1, en la fase A, B y C. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la corriente que tripea el relé aquí? La mala, 435. Ahora, ¿cuál es la corriente que ve el relé 1 para falla trifásica? Fíjense, 595 y allá 435. Tenemos entonces el relé 1. ¿Qué pasa con el relé 3 y 4? ¿Puedo borrar aquí? Entonces, hicimos ahora. Finalmente, no sé si la palabra sea finalmente, pero finalmente, para los relés R3 y R4, aplicando divisor de corriente, se tiene conjunto la corriente I1A 2' o I1' será igual a la corriente total, la I1A, que vale 0,33, será la I1A por arriba la rama que no estoy calculando. No estoy calculando la rama del CEN, y el otro. Por tanto será la rama del CEN
0,40, 85 partido por 0,40, 85, más la rama que estoy calculando, que sería 3,0164. Y esto me daría 0,3366, 0,3366 por 0,40, 85, 0,40, 85 más 3,0164. Y por tanto la I sub 1A', ¿cuánto me daría ese valor? No. ¿Cuánto da? A ver si ahora me hacen el cálculo aquí. 0,0401. 0,0401. Que debiese ser igual. Fíjense. Este es el aporte. Yo calculé el aporte de acá. Y calculé el de arriba. Por tanto, debería ser igual a la total, la I1A, que vale 0,3366, ¿no? I1A. La I1A. I1A está ahí. 0,33. Sería, esto mismo sería que 0,3366 menos la que va por la gama del seno, que será, ¿dónde está la gama del seno aquí? Espera. Sí, 0,8194. La I sub A, ¿cuánto dio la I sub 1A? Ahí está, 0,2965. 0,2965. ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Da lo mismo? 0,33. Sí. Esta es la total, esta es la I1A. No, igual. ¿Ah? Está lo mismo. ¿Da lo mismo? 0,0400. O sea, también podríamos haber hecho la resta de la magnitud. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos que hacer divisor? Porque da más glamour, le da más profundidad al cálculo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos esto. Tenemos esto. Ahora, ¿aquí qué hacemos, por favor? Aquí no podemos decir a lo bestia que la corriente del RL3 y del 4 es el mismo. Porque además tenemos que preocuparnos si hay transformador entre ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense. Partimos con R3. Para R3. ¿Cuáles son las corrientes de secuencia asociadas al RL3? Dijimos, como aquí estamos haciendo la falla en esta barra y aquí está abierto, en el RL3 no le llega secuencia 0. Por tanto, no le llega secuencia 0. Nosotros calculamos esta corriente, la I1A. Conocemos la corriente I1A y queremos saber esta. Por tanto, la pregunta es, de aquí al punto que está la protección, ¿por cuántos trafos paso? Del punto de falla a la protección 3, paso solamente por el T2, que me origina 30 grados. Y por tanto, de aquí será 0,0401 con ángulo de más 30, 0,0401 con ángulo de menos 30. ¿Por qué solamente más 30 y menos 30? Porque respecto del punto de falla, solamente para llegar a la protección que me interesa, paso por un trafo. ¿Sí? Ahora, esto es para el RL3. Y por tanto, de aquí, luego, aquí ya acortamos caminos. ¿Sí? Si tengo más 30 y menos 30, ¿cuánto vale la I sub A? Raíz de 3 por la I. La fase B, 0. Y en la fase C, menos raíz de 3 por.
Y por tanto, luego, I sub A, I sub B, I sub C en el relé 3 será igual a 0,0401 por raíz de 3, 0 menos 0,0401 por raíz de 3 por la corriente base, la zona 2. En la zona 2 vale la corriente base 1924,5 y por 5 sobre el relé 3, 400. Y esto me da, por favor, si me hacen el cálculo. Sí, digan. Sí, perdón, me interrumpa. ¿Podría mostrar el recorrido de las corrientes de secuencia en la pasada por el tráfico, por favor? Sí, aquí, fíjense. Tenemos la I sub 1A. Aquí tengo la I sub 1A. Ahí. ¿Sí? Y por tanto, esa I sub 1A que está aquí, donde la calculé en el punto de falla, aquí tengo una I sub 1A de nuevo. ¿Sí? Esta va a ser la misma, esta corriente y esta corriente serían la misma si aquí tuviera una línea. Pero resulta que esto que tengo acá no es una línea, es un tráfico. Por tanto, esta corriente y esta, ¿en qué se diferencian? Que tienen la misma magnitud, pero el tráfico incorpora el desfase. ¿Sí? Ahora, yo tengo esta corriente aquí. ¿Cuál es la corriente que pasa por la protección 3? Bueno, es la misma corregida por el divisor de corriente. Pero de aquí a aquí no paso por ningún transformador, estoy pasando solamente por la barra. Y ahí no se produce desfase. ¿Sí? Por eso es que le agregamos solamente los 30 grados. ¿Y esto cuánto me da, por favor? 1.67 1,67. ¿Sí? 08. Ah, 08, o sea, bueno, dos decimales, la ampliamos dos decimales. Aquí me da 0 y aquí me da 1,67. Y ahí tengo la corriente que hoy día el relé 3. Ahora, para R4 y 0 y 1 y 2 en el relé 4 será igual, ya dijimos, 0. Ya hago el camino ahora, fíjense, Pasamos. para llegar, Ok, ahí está viendo que pasamos por dos trapos, entonces Sí. sería volitienda, ahí sería y menos 2i. vayamos, si no me lo sé, déjame construirlo. Entonces fíjense, para el caso de llegar al relé 4, partimos en el terminal del MI, pasamos por el transformador T2, ¿sí? Y después bajamos y pasamos por el transformador T3. El transformador T2 agrega 30 grados. El transformador T3 agrega otros 30 grados. Y por tanto aquí tendríamos 0,0401 dice, con ángulo de más 60 y 0,0401 con ángulo de menos 60. ¿Por qué 60? Porque aquí hay que agregar los 30 grados del T2 y los 30 grados del T3. ¿Sí? Tenemos entonces las corrientes. Sabemos si hay 60 y menos 60. ¿Cómo son las corrientes reales? Y menos. Y por tanto, I sub A, I sub B, I sub C en el relé 4 será igual a 0,0401 menos 0,0802 y menos B. Y esto por la corriente base. La corriente base del relé 4 es 4582,14 por 5 sobre 600.
Y ahí tendría la corriente en amperes, que vería, ¿cierto?, la protección 4. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. Uno 1,53, 1,53 y 3,06 negativo. ¿Sí? Ahora, aquí por favor notemos, estas corrientes son las que reciben el relé. Ahora, según la programación del relé, vamos a detectar si el relé se activa dando chip o no. Si da chip, se activa con unidad instantánea o con retardo. ¿Me explico, no? Dependiendo de la parametrización. Ahora, para distribuir la carga de trabajo en estos temas, cuando evaluemos coordinación de protecciones, yo voy a ver solamente falla trifásica. Mi parte, yo termino con solamente falla trifásica. Y la falla desequilibrada, ustedes la van a ver con el otro profesor, con el profesor Jan. ¿Sí? ¿Se entiende? Y así hicimos una distribución de pega. Yo quería hacerla toda, pero no me dejaron. Está bueno. Es que es tan maravilloso, es glorioso. Ya. Ya. Hemos adquirido un cierto dominio. Ahora nos vamos a enfrentar al cálculo complejo. Fíjense. Ahora, desafortunadamente, la complejidad aumenta, porque ahora vemos falla bifásica tierra. Y aquí la matemática es un poquito más compleja, más engorrosa. Entonces vamos a... bueno, ¿puedo bajar aquí? ¿Aquí? Ya. Veamos entonces... Por eso es que era importante hacer estos dos bloques, porque si no, no habríamos alcanzado a avanzar en el tema de bueno, también al profesor Jan también le voy a comentar que si eventualmente requiere de usar los dos bloques diagrados para poder avanzar en los problemas que podemos conversar. Es muy pesado. Es largo. Es largo. El tema es que si lo hacemos en bloque de dos, avanzamos en la pérdida. Entonces, para yo poder avanzar, tengo que apurar el tranco. Entonces, apurar el tranco Sí, profesor. De hecho, sí, como para hacer una idea, calculemos, quedan 10 minutos. ¿Ah? Quedan 10 minutos. Pensé que era como las 11:30. No, de hecho, fuera de eso, este segundo bloque se hizo cortísimo. El primero se fue como que sentí, sí. Acá sentí que como que no alcanzamos. Efectivamente no alcanzamos a hacer nada. Pues es que, mira, esto no, usualmente no lo hago. Pero aquí lo hice para que ustedes saquen un poco de rodaje. Está bueno. Pero ya esto... todavía estamos en la hora. Pero en el certamen, por ejemplo, cuando calculemos si ya sabemos que son 30, ya podemos aplicar para el Por supuesto, usted aplica lo este, no lo directo. Sí, ahí no hay que hacer ninguna demostración, usted tiene que... Ahora, por la corriente no me he echado. Ahora, por favor, les pido por favor, que no es broma, tienen que ser ordenados. En los problemas de protección no se pierden los datos. Entonces tienen que ir ordenados, como hasta aquí, pasito a pasito ordenados. Ojalá los resultados marcarlos, o marcar también las etapas que van a hacer. Ahora, claro, uno gradúa, en la evaluación uno gradúa la cantidad de cálculos, principalmente justamente para afinar el tema de los cálculos. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 relés, para la prueba serán 3, ¿no? Para bajar un poco la intensidad, ¿me explico? O 2 o 3, porque se entiende que ustedes saben trabajar con 2 o 3, que yo les ponga después 10 en cuestión de tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ah? 2 o 3%, eso es lo normal. ¿Sí? Ahora, entonces, fíjense, vamos a plantear el punto, al menos vamos a dejar planteado, el punto 7. ¿Qué dice el punto 7? El último punto del cálculo. Dice, corrientes en los relés, corrientes en relés para falla
y fácil a tierra en el motor sincrónico. Entonces acá cambiaron el punto de falla. Ya la falla no está en el motor MI, está en el motor MS. Fíjense, ¿dónde está el motor MS? Aquí quizás me dejen corregir un poquito, permítanme, voy a ampliar un poco. ¿Cuánto da esta reactancia, por favor, la reactancia del motor? ¿Cuánto da este valor? 2,67. Ah. 2,6786. 267, 86. 86. Y aquí está la protección número 4. La 4. Entonces, los terminales del motor. ¿Dónde están los terminales del motor? Aquí están los terminales. Por tanto, ahí están los terminales y aquí están los terminales. ¿Sí? Aguas arriba de la reactancia de la máquina. Y por tanto, respecto de esos puntos, debemos calcular la reactancia equivalente. De acuerdo a esto, fíjense, considerando el punto de falla, se tiene X1A. ¿Cuánto vale la X1A? Reactancia a la izquierda del punto de falla para la secuencia positiva. Por tanto, me paro aquí y miro para allá. Será 0,655 más 0,04 más C. ¿Y eso me da, por favor? Si no se me cambia. El C valía 0,3624. ¿Cuánto me daría eso? A mí me da 1.057. 1,0574 por día, que es igual al X2A, porque la secuencia positiva y negativa son las mismas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el X1B? Reactancia al lado derecho del punto de falla. Me ubico en la falla y miro a la derecha. Tengo solamente la reactancia del motor. 2,3214. Que es igual a X2B, porque la secuencia positiva y negativa son iguales. ¿Cuánto vale la X0A? Secuencia 0 al lado izquierdo. Me paro en el punto de falla y miro para allá. ¿Cómo está el circuito? Está abierto, y por tanto la reactancia vale infinita. ¿Y cuánto vale la X0B? Reactancia al lado derecho, la de la máquina, 267,86. Tenemos las reactancias de cada lado. ¿Qué hacemos con las reactancias de cada lado? Calculamos las totales. Por tanto, luego X1, ¿cuánto vale? X1A en paralelo con X1B, que es igual, bueno, aquí pongo martillo, aquí no va a estar, X1A, X1 y X2 es igual a X1A en paralelo con X1B. ¿Y cuánto me da el paralelo X1A? De 1,0574 en paralelo con 2,3214. Recordemos que el resultado tiene que ser el menor de los dos. ¿Cuánto me daría? 0,7265. 7265. La X0 es la X0A
en paralelo con X0B. Pero resulta que la X0A es infinita. Por tanto, si la reactancia X0A es infinita, esto me da igual a X0B, que es igual a 2,6786 por 1. Y ahí tengo la reactancia total. Y aquí empiezan las diferencias. En la falla monofásica, la corriente de secuencia positiva y negativa es igual. Si ustedes se dan cuenta aquí, y 1 y 2 son iguales. Y 1 y 2 son iguales. En la falla monofásica, porque los circuitos están en serie. Pero ahora están en paralelo. Y por tanto, como están en paralelo, ya no son iguales. Por tanto, voy a dejar planteado el circuito. Por tanto, el circuito a resolver para falla bifásica tierra en MS es, fíjense, aquí va la X1, que vale 0,7265. Aquí va la X2, que vale 0,7265. Y aquí va la X0, que vale 2,6786. Circuito de secuencia negativa y secuencia cero en paralelo respecto a esta grada. Y aquí ponemos la I1, la I2 y la I0. Y de ahí empezamos a trabajar. ¿Y por qué está la complejidad en este cálculo? Porque las corrientes de secuencia, al ser distintas, nos obligan a un procedimiento matemático en el cual lamentablemente no podemos aplicar las reglas mnemotecas. Tenemos que aplicar desarrollos directos y distintos para cada caso. Y eso es lo que complica un poco este procedimiento. Pero de aquí a unas 2 semanas más ustedes se van a estar peinando, van a hacer largas, ¿sí? Es cuestión de tiempo, ¿sí? Bien, lo dejamos hasta acá. Que tengan un gran fin de semana, puede ser. Lo otro, voy a informarles, yo voy a informar a otro grupo todavía, el día miércoles no va a haber clases presenciales, van a haber clases online, el próximo miércoles. Ustedes saben que el miércoles 11, esperemos que no suceda nada, pero puede ser el caso que sucedan algunas situaciones, sobre todo para aquellos que vienen de la empresa, ¿cierto? Tienen que trasladarse, lo que no queremos es que se expongan. Por tanto, el día miércoles va a ser clases online. Y el viernes, el otro viernes, vamos a hacer en la hora del break, de las 8, vamos a hacer un pequeño regaloneo, digamos, con una empanada, para prepararnos para la fiesta del 18. El sábado, el próximo sábado, todavía no sabemos, no sé la decisión del decano, si va a haber clases, puede que eventualmente se pueda suspender. Nosotros que nos habían tirado el rumor, en ese caso, ¿cómo lo haríamos con el certamen? ¿En un mismo día juntamos los dos? ¿Qué certamen? Porque el próximo sábado tenemos certamen. ¿Certamen de qué? ¿Teórico? Sí, pero la teoría no es un certamen, no me asusta. Me asusta, digamos. No es un test, digamos, una cuestión de bajo perfil. No, si el domingo, perdón, si el sábado eventualmente se suspende la actividad, la prueba teórica la pasamos por sábado siguiente. No pasa nada. Pero igual separamos lo teórico de lo práctico. Separar, sí. Bien, que lo pasen bien, cuídense. Entonces yo voy a mandar al grupo de WhatsApp, les voy a enviar la información del día miércoles, por favor. El miércoles no hay clases presenciales. ¿Usted se sintió empanado? No, pero